Hola a todos. Si les gustan las historias de superación y los giros inesperados de la vida, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ningún video como este. ¡Vamos allá! El sol apenas se atrevía a salir cuando Eduardo Ramírez, un hombre de 73 años, con las manos curtidas por una vida entera dedicada a la construcción, se removió en la cama. Aquel día, un martes cualquiera en Maringá, prometía ser como tantos otros, marcado por el ritmo lento de la jubilación y por la soledad que, poco a poco, se había convertido en su compañía más constante. Vivía en la casa que él mismo había levantado ladrillo a ladrillo, un hogar que había albergado a su familia durante décadas y donde cada rincón guardaba el recuerdo de Mercedes, su difunta esposa. El olor a café, que antes lo despertaba con la promesa de un día lleno de trabajo, ahora solo llenaba el silencio de la pequeña habitación. Sentía el peso de los años en los huesos, pero la mente, aún afilada, repasaba las cuentas, los pocos compromisos y la insistente esperanza de una visita de su hijo Andrés, que andaba cada vez más distante. No había nada extraordinario en la mañana, solo la rutina de un anciano que se preparaba para un día más, sin saber que aquel martes se convertiría en el hito de un giro impensable. Un día que cambiaría para siempre la forma en que veía la vida y a sí mismo. Eduardo arrastró las pantuflas por el suelo, la madera crujiendo bajo sus pies, un sonido familiar que lo acompañaba desde hacía décadas. En la cocina preparó su café, observando la calle a través de la ventana, los primeros movimientos de los vecinos, el bullicio matutino de la ciudad que despertaba. Sus pensamientos divagaban hacia Andrés, su único hijo, a quien había dedicado la mayor parte de su vida. Recordaba al niño corriendo por esas mismas habitaciones, las risas que llenaban la casa, el orgullo que sintió al verlo crecer y convertirse en ingeniero. Eduardo pagó sus estudios, sacrificando lujos y apretándose el cinturón, para asegurar que Andrés tuviera un futuro que él, un simple albañil, nunca pudo aspirar. La casa, que un día fue el escenario de tantas alegrías, ahora parecía demasiado grande para un solo hombre. La ausencia de Mercedes era una herida que no cicatrizaba, y la distancia de Andrés solo profundizaba la sensación de vacío. En ese instante, mientras el café se enfriaba en la taza, un zumbido extraño comenzó a resonar en su mente, un presentimiento de que algo grande, quizás doloroso, estaba a punto de suceder. El timbre sonó alrededor de las 3 de la tarde, un sonido inesperado para un martes. Eduardo, que dormitaba en el sofá de la sala, se despertó con un sobresalto. El corazón, ya no tan joven, se aceleró un poco. ¿Quién sería? La imagen de Andrés apareció en su mente, pero pronto la descartó. Su hijo rara vez hacía visitas sin avisar, y menos aún a mitad de semana. Al abrir la puerta, sin embargo, la figura alta y familiar de Andrés se materializó delante de él, acompañada por Patricia, su nuera, y los 2 nietos. Una sonrisa forzada adornaba el rostro de Patricia, y los nietos parecían confusos, la alegría contenida de quien percibe que algo no está bien en el ambiente. Andrés, por su parte, evitaba la mirada de su padre, la postura un tanto encorvada, como si cargara un peso invisible. Eduardo sintió un escalofrío, una certeza incómoda de que aquella visita no era para una simple charla familiar. El silencio que siguió al breve saludo era más elocuente que cualquier palabra. «Papá, necesito hablar con usted. Es importante». Andrés carraspeó, con las manos en los bolsillos, y finalmente rompió el silencio. Su voz era grave, diferente del tono casual que usaba las pocas veces que llamaba. Patricia, a su lado, mantenía una expresión seria, casi fría, y los nietos se encogían un poco, percibiendo la tensión en el aire. Eduardo los condujo hasta la misma sala donde Andrés había crecido, donde había jugado y estudiado, y donde Mercedes, su madre, les contaba historias. Se sentaron en el viejo sofá de 3 plazas.
ese mismo donde Eduardo había consolado a su hijo en tantas ocasiones. La mirada de Andrés se fijó en sus propias manos, y por un momento Eduardo sintió que se le revolvía el estómago. La atmósfera estaba cargada, y la verdad, que aún no había sido dicha, ya flotaba en el aire, pesada e inevitable, como una nube oscura a punto de estallar. «Papá, necesito que entienda la situación», Andrés comenzó, la voz un poco más alta de lo necesario, casi como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Patricia, a su lado, asintió con la cabeza, un gesto mecánico que irritó a Eduardo. Los nietos, ajenos a la gravedad del momento, comenzaron a inquietarse, susurrando entre sí. Andrés prosiguió, cada palabra un golpe seco en el pecho del viejo. «Los suegros no tienen a dónde ir y usted puede quedarse en el geriátrico que está cerca del centro. Ahí usted va a estar mejor cuidado». Eduardo sintió un escalofrío que le subió por la espalda. ¿Dónde encajaba él, un albañil que había levantado esa casa con sus propias manos, en esta ecuación? La respuesta llegó pronto, brutal y sin rodeos. «Ellos van a vivir aquí, papá. Usted va a un geriátrico que está cerca del centro. Allí usted va a estar mejor cuidado». Esas palabras, mejor cuidado, resonaron en la mente de Eduardo como un martillo. Dolían más que cualquier dolor físico que hubiera sentido en su vida. Más que cuando se había rajado la espalda cargando sacos de cemento durante años para que ese mismo hijo pudiera estudiar. Miró a Andrés, buscando en los ojos de su hijo alguna vacilación, un vestigio de aquel niño que un día le ayudaba a mezclar cemento y que veía la casa como un futuro, pero no había nada más que una frialdad calculada, un pragmatismo cruel que Eduardo nunca había visto antes. Como un mueble viejo que ya no sirve, pensó. ¿Cómo podía ser tratado así, después de dedicar su vida y sus años más productivos a construir el futuro de ese hijo? Una mezcla de rabia e incredulidad comenzó a burbujear dentro de él, un fuego silencioso que prometía consumir la pasividad que lo había acompañado en los últimos años. La humillación era profunda, pero algo dentro de él, algo que Andrés desconocía, ya comenzaba a moverse. Aquella noche, mientras la ciudad de Maringá se cubría con el manto oscuro del crepúsculo, Eduardo estaba en su habitación, preparando una pequeña maleta. Cada prenda de ropa que doblaba, cada objeto personal que elegía llevar, parecía pesar 1 tonelada. Era la misma habitación donde había dormido durante décadas, donde había velado a Mercedes, su amada esposa, durante su enfermedad, donde había criado a Andrés, su hijo, desde que era un bebé que lloraba en las madrugadas. Los recuerdos lo invadían como olas, cada una trayendo un sabor amargo de desilusión. Recordaba la promesa que le había hecho a Mercedes. «Eduardo, este nene va a tener la mejor casa del barrio». Y él cumplió, trabajando como un animal durante años para terminar esa casa, levantándose a las 5 de la mañana, trabajando en la obra hasta las 4 de la tarde y luego yendo a casa para continuar la construcción hasta el anochecer. Aquella casa era su legado, el sudor de su vida, y ahora, por un capricho, una conveniencia, estaba siendo expulsado. La rabia hervía silenciosamente en sus venas, pero no era solo rabia. Era una determinación fría, nacida del dolor de la traición. Mientras organizaba la valija, algo brilló en su mente, algo que Andrés desconocía por completo. 20 años atrás, Eduardo había comprado terrenos en las afueras de la ciudad, tierras que en ese momento parecían sin valor, pero que ahora, él sabía, valían una fortuna, porque la nueva autopista pasaría por allí. Y no era solo eso. También había una cuenta de ahorros, iniciada desde su jubilación, donde había guardado cada centavo extra que pudo. Nadie, ni siquiera Mercedes en vida, sabía de la existencia de estos bienes. Mientras Andrés le daba la impactante noticia, Eduardo lo miraba y pensaba, «Hijo, ¿no tenés idea de lo que acabas de hacer?». En ese momento, en el silencio de su habitación,
Eduardo tomó una decisión firme. No iría a ningún geriátrico, no se quedaría callado y, sobre todo, no permitiría que su hijo y su familia se quedaran con lo que él había construido con tanto sacrificio, sin saber lo que realmente habían perdido. Un giro silencioso comenzaba a dibujarse, un plan forjado en el dolor y la injusticia que cambiaría todo para siempre. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual. El aire de Maringá parecía más ligero, pero el peso de la decisión de Eduardo era palpable solo para él. Andrés, puntualmente, como un verdugo cumpliendo su tarea, apareció para llevarlo al geriátrico. No hubo sorpresa en el semblante de su hijo al verlo con la pequeña valija ya lista. Solo un rápido asentimiento, un atisbo de alivio mal disimulado. Sin embargo, lo que Andrés no sabía era que, en las primeras horas de esa mañana, mientras su hijo aún dormía en su cama, Eduardo ya había hecho una serie de llamadas importantes. Eran llamadas que Andrés jamás imaginaría que su padre, el viejo albañil jubilado, pudiera hacer. Llamadas que, como piezas de un dominó a punto de caer, cambiarían el rumbo de esa historia para siempre. Eduardo sentía una extraña mezcla de aprensión y una satisfacción sombría. La humillación del día anterior se había transformado en una fuerza motriz, un catalizador para una reacción que Andrés no estaba preparado para enfrentar. La primera llamada fue a la inmobiliaria que, durante meses, había insistido en comprar sus terrenos. Con una voz firme, que ni él mismo sabía que aún poseía, Eduardo aceptó la oferta millonaria, pero impuso una condición. La transacción debía cerrarse en menos de una semana. La sorpresa del otro lado de la línea fue casi audible, pero la firmeza de Eduardo prevaleció. En pocas horas, la respuesta positiva llegó. La venta se concretaría en 5 días. La segunda llamada fue al banco. Quiero sacar todo el dinero de mi cuenta de ahorros y transferirlo a una cuenta nueva en otro banco, dijo él. Finalmente, la llamada más crucial, a un abogado que conocía de las obras, un tipo serio que había hecho varios negocios inmobiliarios para los constructores. Eduardo explicó la situación en detalle, la humillación, la traición de Andrés, y entonces reveló su plan. El abogado, doctor Morales, silbó bajito. Don Eduardo, usted no es el viejo simple que aparenta ser. No, doctor, no lo soy, y quiero que mi hijo lo sepa de la manera más dolorosa posible. La semana transcurrió con una extraña normalidad, al menos en la superficie. Andrés seguía apareciendo diariamente con Patricia y los nietos, e incluso los suegros de Andrés, don Roberto y doña Carmen, que ya empezaban a sentirse como en casa, participaban en las visitas. Llenaban a Eduardo de atenciones falsas, sonrisas forzadas y preguntas vacías sobre su bienestar, todo parte de la puesta en escena para que el viejo saliera de su propia casa sin hacer escándalo. Eduardo, por su parte, observaba todo con una calma perturbadora, como un espectador viendo una obra mal escenificada. Escuchó a Patricia un día hablando por teléfono con alguien. Sí, casi resolvimos lo de la casa. El viejo va para el geriátrico la semana que viene. Vas a ver qué linda va a quedar cuando hagamos algunas reformas. Cada palabra era como un combustible para la llama silenciosa de su determinación. No tenían idea de lo que les esperaba. Aquel jueves faltaban solo 3 días para que la venta de los terrenos se cerrara. Andrés apareció con una maleta vacía. Papá, le traje esto para que vaya guardando sus cosas. Pensé que tal vez necesitaría ayuda para decidir qué llevar y qué dejar. Las palabras fueron un golpe certero. ¿Qué dejar?, preguntó. Bueno, papá, en el geriátrico usted no va a tener mucho lugar. Quizás pueda llevar la ropa, algunos recuerdos, las fotos de mamá, pero los muebles, los electrodomésticos, esas cosas puede dejarlas. Nosotros las cuidaremos. ¿Dejar? Esa era la casa que él había construido con sus propias manos, cada ladrillo, cada viga, cada pedazo de su sudor.
Los muebles, los electrodomésticos, todo lo que había conquistado con años de arduo trabajo, ahora serían dejados para que los suegros de Andrés los disfrutaran. La arrogancia de su hijo era casi increíble. Aquella noche, sin embargo, Eduardo se permitió una sonrisa verdadera y cargada de una ironía cruel. Andrés no tenía la menor idea del giro que estaba por venir. El sábado amaneció con un cielo azul indescriptible sobre Maringá, pero para Eduardo el clima era de una expectativa casi palpable. Se levantó más temprano de lo habitual, no por nerviosismo, sino por la urgencia de finalizar los últimos preparativos de su plan. A las 7 de la mañana marcó el número del doctor Morales. «Doctor, hoy se ejecuta el plan», dijo con voz firme. El abogado confirmó que todo estaba listo. Los papeles firmados, las transferencias hechas, la ingeniería de la sorpresa meticulosamente alineada. La orden era clara: a las 10:30 las llamadas serían disparadas. Después, Eduardo llamó a su hermana Rosa, que vivía en la capital. Hacía meses que no hablaban de verdad, desde el último cumpleaños familiar al que Andrés no lo había llevado. «Rosa, soy Eduardo. Necesito pedirte un favor muy grande. Puedo quedarme en tu casa unos días. Te explico todo cuando llegue, pero es urgente». Rosa, sin cuestionar, solo confirmó: «Hermano, esta casa es tuya. Ven cuando quieras». El tablero estaba montado, y las piezas por fin comenzarían a moverse. A las 8:30 el timbre sonó. Era Andrés, con Patricia y los nietos, desempeñando sus papeles de acompañantes cariñosos. «Buenos días, papá. ¿Ya tiene todo listo?», preguntó Andrés con una sonrisa forzada. «Sí, hijo, todo listo», respondió Eduardo, sintiendo un nudo en el corazón al mirar a los nietos. Eran inocentes, meros peones en la ambición de sus padres. Los abrazó, susurrando: «Chicos, el abuelo los quiere mucho. Acuérdense siempre de eso, pase lo que pase». Andrés, ajeno a la profundidad de las palabras de su padre, solo sonrió y dijo que el geriátrico quedaba a solo 20 minutos. A las 9:30, los suegros de Andrés llegaron con un camión de mudanzas, don Roberto dirigiendo a los empleados como si la casa ya fuera suya, dando órdenes sobre cómo disponer los muebles. Eduardo los observaba desde el sofá donde había pasado tantos años, una mezcla de tristeza y una satisfacción contenida. Poco a poco, las cosas de los suegros comenzaban a invadir su espacio, pero la verdadera invasión, aquella que lo cambiaría todo, estaba a solo unos minutos de distancia. A las 10 en punto Andrés se acercó. «Bueno, papá, es hora de ir», dijo con un tono de finalidad, como si estuviera cerrando un ciclo. Eduardo, tomando su pequeña valija, que no contenía más que lo estrictamente necesario para unos días en casa de su hermana, caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo y miró hacia atrás, lanzando una última mirada a la casa que había construido. Don Roberto y doña Carmen ya estaban acomodando sus cosas en la sala, con doña Carmen incluso colgando un cuadro horrible en la pared donde antes estaba la foto de Mercedes. «Adiós, casa», susurró Eduardo, un adiós no de derrota, sino de un nuevo comienzo. Durante el corto viaje hasta el geriátrico, Andrés estuvo más hablador que nunca, describiendo las muchas actividades, la comida buena y los otros viejitos simpáticos, como si su padre estuviera a punto de entrar en un resort de lujo y no en un lugar que olía a desinfectante y comida recalentada. Llegaron al geriátrico a las 10:25. Era un edificio gris, con ventanas pequeñas y un jardín triste, muy diferente de las fotos de los folletos. «Bueno, papá, aquí estamos», dijo Andrés, deteniendo el coche. Apenas Eduardo bajó con la valija, su teléfono sonó. Eran exactamente las 10:30. Era el doctor Morales. «Don Eduardo, ya hice todas las llamadas que me pidió. Los papeles fueron enviados por mensajería a su casa. Llegan en media hora».
Eduardo colgó y miró a Andrés, que se acercaba con una sonrisa, sin saber que su vida estaba a punto de volverse patas arriba. ¿Todo bien, papá? ¿Con quién hablaba?, preguntó su hijo curioso. Con nadie importante, hijo. Vamos, respondió Eduardo, y juntos entraron al geriátrico. El olor a desinfectante y comida recalentada invadió sus fosas nasales. Una enfermera lo recibió con una carpeta de papeles, tratando a Eduardo como un caso clínico. Mientras la enfermera explicaba los horarios de visita y las reglas, Eduardo sacó el celular y envió un mensaje que había preparado hacía días. Hoy mi hijo me internó en un geriátrico para que sus suegros puedan vivir en mi casa. Pero él no sabe que soy millonario. En media hora lo sabrá. Les pido que estén atentos a sus teléfonos. El mensaje fue enviado a todos sus vecinos y antiguos colegas de trabajo. Andrés seguía conversando con la enfermera sobre medicamentos y cuidados especiales, ajeno al terremoto que se aproximaba. Eduardo, con un brillo en los ojos, llamó a su hijo. «Andrés», dijo él, con voz firme. «Sí, papá», respondió el hijo, volviéndose con la expresión de falsa preocupación que se había vuelto común. «Hay algo que necesito decirte». Andrés se acercó preguntando si su padre se sentía mal. «No, hijo, me siento muy bien. Lo que pasa es que hay algunas cosas que no sabes sobre tu viejo». El reloj de Eduardo marcaba las 10:55. En 5 minutos, el mensajero llegaría a la casa de Maringá con los papeles que cambiarían todo. «Piensas que soy un viejo pobre que no tiene más opciones que vivir de la caridad de su hijo». Andrés se apresuró a negar. «No, papá, no es caridad. Es amor de familia». «¿Amor de familia, Andrés?», replicó Eduardo, la voz adquiriendo una intensidad que sorprendió a su hijo. «Hace 3 años que no vienes a mi casa, a no ser para pedir algo o para traer excusas. Hace 3 años que tus hijos conocen más a los otros abuelos que a mí, y ahora me dices que me expulsas de mi propia casa por amor de familia». Andrés intentó interrumpir, pero Eduardo lo contuvo. «Déjame terminar, hijo. Hay algo que necesitas saber». En ese exacto momento, su teléfono sonó. Eran exactamente las 11 horas. «Don Eduardo, los papeles fueron entregados. Su hijo debe tenerlos en este momento». Eduardo colgó y miró a Andrés, que lo miraba confundido. «Hijo, acabas de recibir unos papeles en casa. Te recomiendo que vayas a leerlos». Andrés, pálido, preguntó qué papeles eran, sin entender nada. «Ve a casa, hijo. Ve a leer los papeles que el mensajero acaba de traer, y cuando los leas, vuelve aquí si quieres hablar conmigo». La enfermera, que observaba la escena, preguntó si había algún problema. «No», dijo Eduardo, «no hay problema alguno, pero mi hijo necesita ir a casa urgentemente». Andrés, entonces, llamó a Patricia, y la voz agitada de ella, del otro lado de la línea, confirmó la llegada de los documentos. El mundo de Andrés estaba a punto de desmoronarse. Andrés palideció, el rostro contraído en una expresión de incredulidad. «Papá, ¿qué hiciste?», preguntó, la voz casi un susurro, apenas reconocible. «Lo que tenía que hacer, hijo, lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Eduardo, manteniendo la mirada firme. Sin esperar más explicaciones, Andrés salió disparado del geriátrico, la urgencia en sus pasos revelando el pánico que finalmente lo dominaba. Eduardo se quedó allí, en el hall de entrada, sentado en un incómodo sofá de plástico, esperando. La enfermera, aún confundida con la escena, preguntó si le gustaría conocer la habitación que le habían asignado. «No, señorita, todavía no. Estoy esperando que mi hijo regrese», respondió él, la voz cargada de una calma que contrastaba con la tormenta que sabía que se formaba afuera. Una hora se arrastró, luego otra. Alrededor de la 1 de la tarde, el teléfono de Eduardo comenzó a sonar sin parar. Primero fue el vecino. «Eduardo, ¿qué está pasando en tu casa?».
Acaba de llegar tu hijo gritando como un loco y los suegros están sacando todas las cosas del camión de vuelta. Enseguida, el compadre Raúl de la esquina. Eduardo, mi mujer me contó que vio a tu nuera llorando en la vereda. ¿Es verdad que te expulsaron de tu casa? Con cada llamada, el escenario se dibujaba más claro y la satisfacción de Eduardo crecía. El barrio entero hervía con la noticia. A las 2 de la tarde, Andrés finalmente regresó al geriátrico, solo, sin Patricia, sin los hijos. Tenía la cara desfigurada, como si hubiera visto un fantasma. Se sentó al lado de su padre en silencio. Sacó de una carpeta los papeles que el abogado había enviado y los colocó sobre la mesita. «Papá», dijo él, con una voz que Eduardo nunca había oído antes, «¿es verdad todo esto?». Los papeles que Andrés tenía en sus manos eran la materialización del giro. El primero era una copia del título de propiedad de los 3 terrenos que Eduardo había comprado 20 años atrás. Aquellos que nadie quería por estar lejos del centro, pero que ahora valían una fortuna por donde la nueva autopista pasaría. El segundo documento era el contrato de venta, firmado por Eduardo esa misma semana. El tercero, un comprobante de depósito bancario, mostrando la suma exorbitante que ahora llenaba la nueva cuenta de Eduardo. «Sí, hijo, es todo verdad», dijo el viejo con una voz cargada de una calma que cortaba como navaja. «Tu viejo pobre, tu viejo inútil al que acabas de meter en un geriátrico, es millonario». Andrés permaneció en silencio por un largo tiempo, los ojos fijos en los papeles, como si intentara descifrar un idioma extranjero. La ficha finalmente comenzaba a caer, y con ella el peso de la verdad. «Papá, yo no sabía», balbuceó Andrés, las lágrimas corriéndole por el rostro. Por primera vez en años, Eduardo lo veía llorar como un niño herido. «Claro que no sabías, porque nunca te importó saber», respondió Eduardo, la voz embargada, pero firme. «En todos estos años, ¿alguna vez me preguntaste cómo estaba económicamente? ¿Alguna vez te preocupaste por saber si necesitaba algo? ¿Alguna vez pensaste que quizás tu viejo tenía más cosas guardadas de lo que creías?» Andrés intentó argumentar, cuestionando por qué su padre nunca había contado sobre su fortuna. «Porque quería guardarlo para dártelo como herencia, Andrés. Quería que cuando yo muriera abrieras la caja fuerte y encontraras todo esto como una sorpresa. Pero ahora, todo había cambiado». Eduardo sacó otro papel del bolsillo, una donación, firmada con el doctor Morales. «Este papel dice que el 70% de mi fortuna va para obras de caridad, asilos de ancianos, comedores infantiles, hogares para personas sin hogar, gente que realmente necesita ayuda. Y el resto, el 30%, se destinaría a los nietos, pero en un fideicomiso que solo podrían tocar a los 25 años, con una condición: visitar al abuelo al menos una vez al mes hasta que él muriera». «¿Y para mí qué queda?», preguntó Andrés, la voz embargada. «Para ti, hijo, queda lo que elegiste que quedara. Queda el orgullo de haber expulsado a tu padre de su propia casa. Queda la satisfacción de haber puesto a tus suegros en el lugar donde yo viví 50 años. Queda la tranquilidad de saber que hiciste lo correcto». Eduardo se mantuvo inquebrantable, dejando a Andrés con el peso de sus elecciones. Después de aquella conversación en el geriátrico, Eduardo no vio a Andrés por 3 meses. En ese tiempo, se mudó a casa de su hermana Rosa en la capital. Allí, por primera vez en años, se sintió como una persona, no un estorbo. Rosa lo incluía en todo. Preguntaba cómo había dormido, preparaba su desayuno, lo incluía en las conversaciones cuando sus hijos la visitaban. Con parte del dinero de la venta de los terrenos, Eduardo compró un apartamento pequeño, pero cómodo, en un barrio tranquilo de la capital. Tenía una vista hermosa a un parque donde caminaba todas las mañanas. Se sentía más ligero, sin los dolores de espalda y la opresión en el pecho que lo acompañaban desde hacía años.
Comenzó a hacer cosas para las que nunca había tenido tiempo, como un curso de carpintería para ancianos, donde conoció a don Facundo, un exferroviario que había pasado por algo similar con su familia. Se hicieron amigos, jugaban dominó y tomaban mate en el parque. La familia de sangre no siempre es la familia del corazón, le dijo don Facundo. A veces hay que buscar tu propia tribu. Eduardo también se convirtió en voluntario en un comedor infantil, sirviendo comida y contando historias a niños que lo trataban con más cariño que su propio hijo. Allí, él entendió que la verdadera herencia no era el dinero, sino los valores que podía transmitir. Mientras tanto, en Maringá, la vida de Andrés se desmoronaba. Los suegros, don Roberto y doña Carmen, duraron solo 2 semanas en la casa. Tuvieron que alquilar un pequeño apartamento con lo poco que les quedaba de la venta del suyo. Andrés, que contaba con la jubilación de su padre para pagar el geriátrico, se vio solo para afrontar los gastos, ya que Eduardo no estaba en ningún geriátrico. Patricia, furiosa, culpaba a Andrés por todo, especialmente por haber perdido la herencia. La plata, siempre volvíamos a la plata. Eduardo supo de todo por los vecinos que lo mantenían informado. 1 año pasó desde el día en que Andrés lo expulsó. 1 año desde que descubrió que su viejo inútil era millonario. Eduardo se casó con Esperanza, una voluntaria del comedor infantil, y encontró en ella y en su familia el amor y el respeto que su propio hijo le había negado. Su verdadera herencia eran los valores que transmitía a los niños del comedor, que lo llamaban abuelo Eduardo y lo abrazaban con cariño. Andrés llamó algunas veces, más interesado en la herencia que en reanudar lazos, y Patricia lo dejó. Eduardo recibía cartas de sus nietos que querían verlo, y él les prometía algo más importante que dinero, un ejemplo de dignidad y de que nunca es tarde para volver a empezar. Había perdido una familia, pero había ganado una vida, paz y la certeza de que la dignidad no se negocia. Bueno, eso es todo, gente. Espero que esta historia de Eduardo les haya llegado al corazón y que les sirva de inspiración. Si les gustó el video, no olviden dejar su me gusta y, por supuesto, suscríbanse al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.